vamos a hablar específicamente del tema económico y está con nosotros Eduardo Recoba, quien es analista político, pero también economista. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Carla, buenos días, muchas gracias. No, gracias a usted. Ya en anteriores oportunidades hemos venido hablando acerca del tema político, pero ahora abordemos una arista sin duda importante, que es el tema económico, porque el día de hoy el Congreso de la República tiene una importante labor, que es ponerse de acuerdo, un acuerdo que se ha venido postergando, y por cierto eso denota cierta irresponsabilidad e indolencia con lo que viene pasando. Pero hablemos del tema económico, y quería arrancar la entrevista con respecto a lo que ha señalado Moody's, que ha variado la perspectiva de la calificación del Perú, que hemos pasado de estable a negativa. Sin embargo, ojo con esto, que ha mantenido la calificación crediticia, que es de Baa1. ¿Esto qué significa? A ver, Moody's y como cualquier otra calificadora o clasificadora de riesgo, lo que evalúan son componentes cuantitativos y cualitativos. Lo cuantitativo evidentemente no puede estar de momento, ojo, sometido a escrutinio por parte de ninguna calificadora, porque todavía registramos determinada estabilidad desde la política económica, política fiscal y monetaria. No obstante, lo cualitativo, lo que tiene que ver con la gestión pública, con las políticas públicas, con la gestión de presupuestos, sí está bajo observación por parte de las calificadoras. Y esta observación tiene que ver con un entorno político complicado, evidentemente, con contingencias, con problemas, con 58 muertes de compatriotas que evidentemente disparan las alarmas de cualquier calificadora de riesgo. Es decir, lo que se quiere indicar es que, no obstante, todavía gozamos de una matriz económica medianamente seria. Para las calificadoras, esta matriz económica medianamente seria no justifica o no respalda una matriz política, un entorno social de conflictividad. De ahí los ajustes en las notas. Y acá un importante detalle, ¿no? Porque en una anterior oportunidad, hace meses atrás, incluso hace 2 años me parece atrás, ya nos habían bajado la calificación con respecto a lo ocurrido con Pedro Pablo Kuczynski, su renuncia, la vacancia de Martín Vizcarra, porque recordemos, la economía es bastante sensible, reacciona a todo lo que va sucediendo en su entorno. En ese sentido, podríamos bajar aún más teniendo en cuenta todo lo que estamos cargando, bloqueos, pero sobre todo lo más importante que es la pérdida de vidas humanas. Yo creo que sí, yo creo que en la medida que se vaya prolongando la conflictividad social, que el problema, el gran problema, la desgracia de contar con compatriotas, casi unas 60 compatriotas fallecidos, yo creo que sí eso va a definir una trayectoria para las calificadoras. Estas empresas, estas firmas de momento han sido indulgentes, vamos a decirlo así, sobre todo por el tema económico, por el tema de la estabilidad fiscal, porque existe un espacio de espalda fiscal, pero no creemos que de extenderse estas situaciones, estos estallidos sociales y sus penosas muertes, creo que las calificadoras no van a tener la misma lectura, y con extensión me refiero quizás hacia junio de este año. Entonces vamos a esperar más ajustes, ajustes a la baja me refiero en términos de nota crediticia para determinados instrumentos, pues yo creo, y el escenario base indica que sí. Mientras la clase política entonces se muestra, digamos, hoy en la calle y establece medidas necesarias e importantes que no pueden ser postergadas para dar solución a esa crisis o al menos dar inicio a la solución. En el tema económico, las medidas no pueden ser postergadas, tienen que pensarse en medidas a corto, mediano y largo plazo. El MEF ha anunciado que va a posponer para junio el ajuste del impuesto selectivo al consumo de algunos productos. ¿Esto da un respiro? ¿De qué forma? ¿Cuáles serían los efectos? El escenario base que manejamos determinados economistas es que el efecto va a ser inocuo, no va a registrar ningún impacto importante cuantitativa y cualitativamente, sobre todo en el segmento MIPE. ¿Y esto por qué? Porque lo que diseñó el MEF desde antes de la gestión actual, lo que ha hecho esta gestión es perpetuar esa narrativa,
Lo que diseñó fue lo que llamamos los economistas una suerte, una especie de subsidio, impuesto ciego, que se dispara a diestra y siniestra. Lo que vimos, por ejemplo, Carla, usted debe recordar que entre abril y mayo del año pasado se exoneró el ISS y el IGB, ¿no? Alimentos y combustibles respectivamente. Ujú. Y esto, el resultado final de disparar un subsidio sin discriminar, con una metodología que no cumple los estándares mínimos de trazabilidad de muestra poblacional, significó al final, Carla, que las familias de ingresos altos, ¿no?, fueran más las beneficiadas con estas exoneraciones respecto a propósito de las familias de hogares de ingresos bajos. Las familias de ingresos, las familias ricas, vamos a decirlo, a clase media privilegiada, con estas exoneraciones ahorró hasta 40 soles mensuales. Es decir, estoy hablando de la canasta básica familiar, en tanto que las familias de bajos ingresos ahorraron 7 soles mensuales. Entonces, no podemos soltar impuestos o soltar medidas a diestra y siniestra de manera ciega, repito, sin contar con la efectiva trazabilidad. Nuevamente, ¿es un problema de los técnicos del MEF? No, es un problema de las cabezas, es un problema de los que toman las decisiones. Y esto tiene que estar registrado y anotado desde una mejor perspectiva, considerando las particularidades, con esto termino, por ejemplo, de la MIPE, considerando las particulares características de las bodegas. Vamos por poner un ejemplo que acerque a los televidentes, ¿no? En el Perú existen más de 500.000 de bodegas. De estas, el 40% están en Lima, el 60% están en provincias y evidentemente estas bodegas con esta extensión del ajuste del ISC no van a ver mayor resultado si es que no existe un entorno donde se anule o se extinga la conflictividad social. Por lo tanto, nuevamente volvemos a un desconocimiento, un divorcio con la realidad por parte, sobre todo de las autoridades económicas, no de los técnicos. Importante las MIPES. Las MIPES son las que en buena cuenta mueven el país. Eso es importante. Son emprendedores, gente que ha luchado contra la pandemia con haberse pedido préstamos y que ahora lamentablemente no pueden pagar. Cuando pensaban de que ya con estas restricciones que se habían levantado debido a la COVID-19 iban a poder recuperar, digamos, iban a poder ponerse al corriente y cumplir con la cadena de pago. Sin embargo, esto no ha sido posible debido a las constantes protestas y bloqueos, sobre todo hechos vandálicos que hay que dividir siempre de una protesta legítima. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo evitamos que quiebren, que cierren sus puertas y por lo tanto hayan despidos? Lo primero es diseñar un buen programa que minimice justamente lo que usted inteligentemente ha señalado, Carla, que minimice o por lo menos que amortigüe el efecto del costo financiero. ¿Esto en castellano qué significa? Minimice el costo de endeudamiento de la MIPE. En promedio, de acuerdo con datos de la SBS, la MIPE paga por un préstamo 2 dígitos, la gran empresa paga 1 dígito, ¿no?, al año. Entonces, ahí hay, no obstante, muchas de ellas son informales, hay que decirlo así, pero ser informal no significa de ninguna manera ser ilegal. Entonces, hay que ver la manera de generar esos mecanismos estratégicos en coordinación con el MEF, en coordinación con el BCR, respetando su independencia y sosteniendo sobre COFIDE. Estoy hablando de un Reactiva MIPE en concreto. Eso por un lado. Por otro lado, hay que ver los mecanismos de formalización. Las MIPE tienen deseos de formalizarse, ellos tienen la mejor actitud de formalizarse. El problema es el Estado, es un Estado que traba ese proceso de formalización. Tercero, un fondo soberano. Ya cae de Maduro crear un fondo soberano para financiar la MIPE, para cubrir esos espacios que la banca múltiple no cubre, de cara a financiar a la MIPE. Y quizás, y si me apura lo cuarto, crear, pues lo dicho, ¿no?, un fondo de estabilización fiscal MIPE especializado, atendiendo a lo que decía hace un ratito, las características particulares de este segmento, que parece que las cabezas que toman decisiones en el MEF desconocen, pero los técnicos en el MEF sí las conocen muy bien. Entonces, ahí hemos dibujado entre usted y yo, Carla, 4 maniobras que desconocemos por qué el MEF, con todos los técnicos y todo el tiempo del mundo que tienen, no las dibujan. Entonces, ahí tenemos un cuello de botella, ¿verdad? Sin duda importante atacar ello. ¿Y qué hablamos acerca de Compunche Perú? Este programa que fue anunciado, lo que ha dicho el MEF es que más del 50% de las medidas de este plan ya han sido aprobadas, ¿no? Uno, digamos, de los considerandos dentro de este plan
es la subvención extraordinaria para beneficiarios de los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo, ¿no? Si bien son paliativos, pero queremos soluciones que puedan, digamos, mantenerse en el corto y largo plazo. ¿De qué forma ve usted el avance de este programa? A ver, usted ha sido muy diplomática en decir que son paliativos. Muchos economistas opinamos que son parches. Evidentemente, con Punche Perú tiene de todo menos punche, en consideración y en opinión mía particular, y me imagino que muchos colegas también deben estar en la misma línea. A ver, con Punche Perú lo que ha diseñado es un movimiento de presupuestos, ¿no? Estamos hablando de mover presupuestos aprobados de programas como Juntos o Pensión 65. Y esto no resuelve problemas estructurales, esto no resuelve problemas de la informalidad, esto no resuelve MIPE, esto no resuelve PYME, esto no resuelve reactivas, esto no resuelve turismo, esto no resuelve empleo, Carla. Lo que ha programado con Punche Perú es una horquilla alrededor de 130, 140 mil, corríjame usted, en función a generación de empleo. Bien, en un trimestre móvil, que esto significa, agarren 3 meses de cualquier año, televidentes, lo que necesita el Perú incorporar en términos de empleo es por lo menos 500.000 plazas, mínimo, si queremos crecer más de 3% en términos de PBI. Entonces, con Punche Perú puede ser un programa muy bien intencionado, muy bonito para la portada, pero no resuelve, repito, los problemas estructurales y sobre todo los problemas desde la economía real, que son básicamente tres: informalidad, precariedad y empleo formal, sostenible y autosostenible y sobre todo prolongado. Entonces, podemos anunciar los avances que querramos, 50, creo que el ministro habló de la primera etapa que ya está casi al 100%, y creo que hoy día va a anunciar la segunda etapa, pero no es más que movimiento de presupuestos, no es más que movimiento de partidas presupuestales. Lo que necesitamos es atacar un problema de fondo. Con Punche Perú vamos a ser buena gente, está resolviendo de momento la punta del iceberg, pero ¿qué está debajo de la línea de flotación? Está informalidad, repito, precariedad laboral, precariedad contractual, empleo formal, que al fin y al cabo significa acelerar la actividad privada, la inversión privada, que está recontra estancada desde hace 22 meses, si usted me apura. Entonces, con Punche Perú es paliativo, como usted indica, yo lo digo de otra manera, yo lo digo un parche, pero no resuelve lo que realmente se tiene que observar en el corto plazo. Complejo, sin duda, complejo panorama y se ve hasta desolador, pero esperemos, siempre hay que mantener el optimismo de poder implementar iniciativas, propuestas que realmente nos ayuden a crecer, a reactivar la economía, pero sobre todo en el caso de la crisis poder darle solución, haciendo caso precisamente, oyendo a la población. Muchísimas gracias, muy amable por esta entrevista. Me permite 10 segundos para no irnos con tono pesimista. A ver, creemos que todavía el Perú tiene una espalda en función al ciclo de precios internacionales. El oro está alrededor de 1.900 la onza, el cobre está por encima de los $4.25 la libra. Entonces creemos que todavía el Perú tiene espacios de generación para poder solventar esta crisis. Así que no todo tiene que ser un vaso vacío, hay todavía la capacidad de ver a la economía local como un medio vaso lleno. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido Eduardo Recoa con nosotros, economista y analista político.